Hallazgos en el desierto que asustaron a todos los científicos. Ciertamente los desiertos del mundo, sin importar a cuál de ellos nos estemos refiriendo, terminan siendo, aparte de lugares hostiles en cuanto al clima, terrenos misteriosos por naturaleza. Obviamente, un desierto no es el lugar por el que ninguno de nosotros caminaríamos solo por el gusto de hacerlo. Sin embargo, en estos desolados parajes se han encontrado cosas realmente sorprendentes. De estas cosas te hablaremos en el día de hoy. Estos son los hallazgos en el desierto que asustaron a todos los científicos. Comencemos. Doncella de Lulailaco. El cuerpo congelado del adolescente de 13 años apareció sepultado en una cámara pequeña de 1,5 metros bajo tierra, cerca de la desértica y congelada cima del volcán Lulailaco. El cuerpo de la princesa se denomina como la momia mejor conservada del mundo, según dijo Andrew Wilson de la Universidad de Bradford en Reino Unido. Su ropa, rostro y piel estaban en un punto de conservación tal que en algún momento pensaron que aún estaba viva. La chica participó del ritual inca conocido como Capa Cocha para ofrendar la vida de niños. La información sobre la ceremonia surge de los cronistas españoles del siglo XVII. La momia de la doncella brinda ese punto de vista. Tenía el cabello con pequeñas trenzas perfectamente armadas y que nos ubica casi 2 años antes de su muerte, dijo Wilson. Con su equipo, analizó cómo los rastros de sustancias químicas varían desde la raíz hasta la punta. Los resultados revelan que la alimentación de la doncella cambió significativamente en esos 2 últimos años. Unos 12 meses antes de su muerte, por ejemplo, su dieta varió de alimentos simples a productos más nutritivos, lo que indicaría el momento en el que la sacaron de un entorno humilde para ocupar un estatus más alto, el de elegida para el sacrificio. La estructura de Richat. Para cualquier excursionista, estas podrían ser solo unas colinas, pero la realidad es que se trata de unos anillos gigantes con un diámetro de 50 kilómetros, formados por rocas de diferentes edades, desde 2.500 a 480 millones de años. Dependiendo de la hora del día, los anillos poseen la peculiaridad de cambiar de color. Científicamente se les ha denominado como la estructura de Richat, pero hay quienes prefieren un nombre aún más misterioso, como el Ojo del Sahara o el Ojo de la Tierra. Los astronautas fueron los primeros en notar este extraño objeto. Durante mucho tiempo fue un punto de referencia para aquellos que estaban en órbita. Lo más probable es que Richat sea consecuencia de una erosión natural. La estructura está construida por rocas del Proterozoico en el centro, a Ordovícico en el exterior, con carbonatos, calizas y dolomías que contienen brechas silíceas del Cretácico originadas por disolución y colapso kárstico, e instruidas por diques anulares de basalto, kimberlita y rocas volcánicas alcalinas. 250 sarcófagos intactos en Egipto. Egipto reveló el descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estructuras de bronce en la necrópolis de Saqqara, en el sur del Cairo, el último de una serie de hallazgos notables de la región. El sitio de Saqqara, a un poco más de 15 kilómetros al sur de las famosas pirámides de la meseta de Giza, es clasificado en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y conocido por la famosa pirámide escalonada del faraón Djeser. Este monumento, construido 2700 antes de la era cristiana por el arquitecto Imhotep, es considerado uno de los más antiguos del mundo. En una de las tumbas, un papiro intacto y sellado, que fue trasladado inmediatamente al laboratorio del Museo Egipcio de la Plaza Tahrir, en el Cairo, para ser restaurado y analizado. Antiguo transmisor de radio de cristal. Un grupo de arqueólogos ha desenterrado algunos objetos muy extraños en un antiguo templo hindú llamado Srasrang, en el complejo del templo de Angkor, en una zona desértica de Camboya. Uno de estos objetos es una estatua de una tortuga hecha de piedra, en cuyo caparazón había una pequeña tapa rectangular. Cuando la retiraron, hallaron un gran agujero, que tenía una extraña sustancia parecida al gel de sílice húmedo. Pero los arqueólogos han encontrado algo aún más extraño, otra tortuga de piedra que también estaba enterrada, y fueron capaces de abrirla también. Este tenía una tapa en forma de triángulo en su caparazón, y lo que encontraron dentro fueron muchas piedras de cuarzo cristalino pulidas con gran precisión. En el interior del contenedor de las tortugas también encontraron algo aún más extraño, delgados cables de bronce. Los arqueólogos están desconcertados por esto y lo descartan diciendo que eran solo hilos usados con fines religiosos, pero ningún ritual hindú o budista utiliza hilos de bronce. También se encontró una antigua estatua parcialmente destruida de una deidad hindú budista llamada Naga,
en cuya superficie tiene grabado un círculo con patrones geométricos dentro. Se cree que podría representar un diagrama de una determinada frecuencia. Los expertos confirman que estos objetos tienen al menos 1000 años de antigüedad, pero podrían ser mucho más antiguos. Tan pronto como fueron encontrados, los lugareños empezaron a venir y a rezar en gran número, porque sentían una extraña energía irradiada por ellos. Los camboyanos son personas muy espirituales y realizaron todo tipo de rituales con estos artefactos y cristales. Pero, ¿es solo energía espiritual irradiada por ellos? ¿O hay ciencia detrás de todo esto? Momias de Tarim. En 1899, el viajero Sven Hedin se encontró con la ciudad de Lowland Kingdom, perdida en el desierto de Taklamakan. ¿Cuál fue la sorpresa de los científicos cuando se hizo evidente que el extinto oasis en el territorio de la China actual había sido fundado por representantes de una raza típica en este enclave? Estas momias tienen una cultura material y características genéticas que parecían indicar que su origen se encontraba al oeste de Eurasia. Por ello, generalmente, se consideraba que se trataba de una de las culturas indoeuropeas antiguas más al oriente, junto con las culturas siberianas y centroasiáticas de Andrónovo o de Afanasievo. Los habitantes que vivían aquí se distinguían por su elevada estatura y cuerpos esbeltos, narices y cráneos alargados, grandes ojos hundidos y un cabello largo de color rojo o rubio. También vestían ropas de corte occidental. El análisis de ADN confirmó lo siguiente: son caucásicos. Pero, ¿por qué vivían en Asia en la antigüedad? No existe una respuesta exacta a esta pregunta. Círculos de hadas en Namibia. El desierto africano de Namibia está salpicado de áridas áreas circulares de tierra que alcanzan los 15 metros de diámetro. Los llamados círculos de hadas aparecen en territorios alejados de las zonas residenciales. La población autóctona de los Imba cree en lo siguiente: en el lugar bajo la corteza terrestre vive un dragón, y su respiración ardiente irrumpe en la superficie creando enormes burbujas. Son estas las que queman todo a su alrededor, pero los científicos, por su parte, estiman que los enigmáticos círculos son generados por hormigas o termitas, venenos de plantas o bien por la radiactividad del suelo. El estudio se ha prolongado ya durante casi 50 años. Para entender este fenómeno, los científicos analizaron los datos de 2 temporadas de lluvias muy abundantes en 2020 y 2021. El equipo internacional de investigadores tomó muestras de la humedad del suelo en estos famosos círculos en puntos regulares tras el paso de las lluvias. Examinaron la maleza en busca de posibles daños por termitas. Comprobaron que justo después de la lluvia empezaron a crecer pequeñas hierbas en el centro de los círculos, pero murieron solo 10 días después, mientras que las plantas que crecían alrededor de los círculos de hadas permanecían verdes y sanas. Y lo más importante, no había pruebas de que las termitas fueran las responsables de las plantas muertas. Rollos de cobre del Mar Muerto. A mediados del siglo pasado, en Khirbet Qumran, cerca del Mar Muerto, se descubrieron cientos de manuscritos del siglo I. Pero algo no cuadraba en este impresionante hallazgo. Todos los textos estaban escritos en pergamino o papiro, y solo uno de ellos, el llamado rollo de cobre sobre metal. ¿Por qué? Al descifrarlo se reveló lo siguiente. Esta es una lista de lugares en las proximidades de Jerusalén y el oeste de Palestina, donde se ocultan un total de 400 toneladas de oro y plata. Es probable que sean los tesoros del legendario Templo de Jerusalén, destruido por los romanos. El estilo de la escritura es inusual, diferente de los otros rollos. Está escrito en un estilo similar al del Mishnah hebreo. Hay una ortografía inusual y la letra tiene los rasgos propios de alguien que escribe en cobre con un elemento punzante. También está la anomalía de que 7 de los nombres de los lugares están seguidos por un grupo de 3 o 4 letras griegas. El texto es un listado de 64 lugares, 63 de los cuales guardan tesoros de oro y plata que se estiman por toneladas. Si te está gustando este contenido, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de más contenido como este. Esferas púrpura en Arizona. En un día de verano de 2013, el curioso matrimonio Vargas se adentró en la esquina aislada del desierto de Arizona, cerca de la ciudad de Vail. Allí vieron miles de pequeñas esferas translúcidas de color púrpura, brillando con los rayos del sol. Cerca de allí no había ni plantas ni huellas de animales. Los periodistas han filmado y escrito sobre esta historia. Como resultado, las opiniones científicas están divididas. ¿Son producto de la actividad vital de los hongos? ¿Son perlas de hidrogel convencionales
o un desinfectante arrojado desde una avioneta. Los ufólogos que estudian la ovnilogía también han opinado sobre este caso. Los humanos hemos tenido el honor de ver huevos o quizás excrementos de los alienígenas. Existe un debate abierto sobre los misteriosos globos de color púrpura, pero existe una gran coincidencia sobre unos objetos muy similares que supuestamente cayeron del cielo en Dorset, Inglaterra, justamente hace un año. Esas esferas eran de un extraño color azul y supuestamente cayeron en una tormenta rápida que duró apenas unos 20 segundos. ¿Podrá existir alguna conexión? Túnel bajo las pirámides de Teotihuacán. Uno de los hallazgos recientes más importantes en la arqueología de México se dio por accidente. Le ocurrió al arqueólogo Sergio Gómez, quien trabajaba en la conservación del templo de Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada en Teotihuacán, también conocido como las pirámides de Teotihuacán en el centro de México. Era la temporada de lluvias de 2003 y el agua que cayó una noche de octubre cubrió un agujero en el piso. Al día siguiente, Gómez descendió por ese agujero con la ayuda de una cuerda y de los trabajadores de la zona arqueológica y logró ver que a 14 metros de profundidad había un túnel. El túnel había sido rellenado por los teotihuacanos y ha llevado años de exploración destaparlo y saber qué fines tenía. El descubrimiento del túnel ha ayudado a comprender más la historia de la ciudad, que fue destruida y abandonada probablemente por los mismos teotihuacanos y siglos después habitada por los aztecas. Las bibliotecas del desierto de Chinguetti. El desierto africano alberga la ciudad de Chinguetti, en Mauritania, que sorprende a muchos por sus bibliotecas. En el siglo XI era un próspero centro comercial. En sus mejores años llegó a albergar 30 depósitos de libros y solo 5 han sobrevivido hasta nuestros días. Cerca de la Fundación Habot, en una de las callejuelas junto a la mezquita, una pequeña puerta de madera conduce a la biblioteca de Ahmed Mahmoud, con unos 55.000 libros manuscritos. El dicharachero Saif al-Islam, conservador del patrimonio, usa viejos guantes para mostrar los documentos, muchos en un pésimo estado de conservación. Los manuscritos siguen en poder de los descendientes de sus propietarios y no están por transferir sus reliquias al gobierno de Mauritania. Solo el 5% de un total de 33.000 libros están en museos, pero las condiciones del desierto son extremadamente dañinas para tales artículos tan frágiles. Existe el riesgo de que todo se pierda y nunca podamos conocer su contenido. Palacio de David en las colinas de Judá. Un equipo de arqueólogos, liderados por el profesor Yossi Garfinkel de la Universidad Hebrea y apoyado por la Autoridad de Antigüedades de Israel, ha anunciado el descubrimiento de un palacio y un almacén del rey David. Según los expertos, se trataría de los edificios más grandes de la época hallados jamás, datados del siglo X a.C. El hecho de pertenecer a la Casa Real confirmaría además la extensión del reino davídico, que habría hecho de esta ciudad un lugar fortificado. Esta ciudad se suele identificar con la bíblica Saharim, mencionada en el libro de Josué y el primer libro de Samuel. La excavación en este asentamiento es una de las más interesantes de los últimos años y está llegando a su fin, según anuncian Yossi Garfinkel y Sahar Ganor. Khirbet Qeiyafa es el mejor ejemplo expuesto a la fecha de una ciudad fortificada de la época del rey David. La parte sur del gran palacio, que se extendió en un área de unos 1.000 metros cuadrados. El muro de cierre del palacio es de 30 metros de largo y cuenta con una impresionante entrada a través de la cual se desciende hasta la puerta sur de la ciudad, frente al valle de Ela. Alrededor del perímetro del palacio se encuentran otros espacios cerrados, donde se han encontrado evidencias de una industria de metal, recipientes especiales de cerámica y fragmentos de vasos de alabastro que fueron importados de Egipto. Si de hallazgos impresionantes en excavaciones hablamos, este sin duda es de los más trascendentes de la historia. El cementerio de las ballenas en Atacama. Desierto de Atacama, Chile. Año 2010. Los trabajadores que hacían obras de ampliación de una carretera fueron testigos de una imagen increíble. Sobre una superficie similar a 2 campos de fútbol, se encontraron unos esqueletos perfectamente conservados de 75 cetáceos que habían fallecido, como se descubrió después, entre 2 y 7 millones de años atrás. El mar estaba a más de 1 kilómetro. ¿Cómo fue que llegaron aquí? El equipo de investigadores intentó obtener la mayor cantidad de detalles posibles, incluyendo modelos digitales en 3D de los esqueletos. Adicionalmente, los huesos fueron trasladados a un laboratorio para su estudio. Se identificaron 40 rorcuales,
un grupo de cetáceos largos que incluye a la actual ballena azul. En medio de estos inmensos animales, también se encontraron depredadores marinos y otras especies que se alimentaban de pasto. Los científicos llegaron a la conclusión de que este cementerio de ballenas es fruto de una catástrofe. Los animales murieron aún en el mar y después la tormenta los llevó a tierra firme. Probablemente todo sucedió a causa de los venenos que desprenden las algas tóxicas durante su proliferación. Estructuras megalíticas en el desierto de Nubia. Nabta Playa. Así se llaman unas estructuras megalíticas en el desierto de Nubia. 5 filas de bloques montados verticalmente con una altura de 3 metros y que pesan varias toneladas, con una edad superior a los 1000 años, parecidos a Stonehenge. Este cromlech fue descubierto accidentalmente en la década de 1970. La versión principal apunta a que es una especie de calendario. Con su ayuda se podía determinar la fecha del solsticio de verano y esta, a su vez, indicaba el momento adecuado para la migración invernal de la gente. En verano aumentaba el nivel de agua del lago ubicado al lado. Aunque Nabta Playa se encuentra actualmente en un desierto seco e implacable, no siempre fue así. Los científicos pudieron determinar que alrededor del año 10.000 a.C. se produjo un cambio climático en el norte de África, causado por un desplazamiento hacia el norte de los monzones de verano. Este cambio ha traído suficientes lluvias al área para llenar varias playas, lagos secos, durante al menos varios meses del año, y así sustentar la vida animal y humana. ¿Y a ti? ¿Cuál de todos los hallazgos inusuales te ha llamado más la atención? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, déjanos un like. Hasta la próxima.